Ya estamos en el último domingo del mes. Ponemos en presencia del Señor nuestra vida. Munición. Buenos días, queridos hermanos. El Señor nos invita en este domingo a la escucha de la palabra y a participar de su mesa. Estamos en este domingo 17 del tiempo ordinario y esta liturgia de la palabra nos da para compartir el pan, situación preocupante de nuestro mundo. Nos hace sentir la necesidad de pedir a Dios que nos ayude con soluciones a los problemas críticos. Nos da receta. Él despierta nuestra sensibilidad, provoca reflexión, descubre la profundidad en donde tiene la raíz este panorama. De esta manera, preparémonos para celebrar este encuentro personal y comunitario con el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, en este día domingo que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a una vida nueva. Y damos perdón, decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que Santiago fuera el primero de entre los apóstoles en derramar su sangre por el Evangelio, fortalece a tu Iglesia con el testimonio de su martirio y defiéndela con su valiosa protección. Padre Santo, Dios Todopoderoso y protector de los que en ti confían, ten misericordia de nosotros y enséñanos a usar con sabiduría los bienes de la tierra, a fin de que no nos impidan alcanzar los del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Dos grandes figuras proféticas, aunque muy distintas entre sí, protagonizan las lecturas de hoy. Eliseo y Jesús, ambos realizan grandes signos que intentan orientar a la gente hacia Dios. El pan que multiplica contiene una fuerza divina y sacia todo tipo de hambre, física y espiritual. La palabra divina de hoy nos recuerda el amor proveniente de Dios, quien nos regala su palabra, su amor, su esperanza. Que sepamos escuchar la voz del profeta, construir la unidad y sentir que Dios mismo nos alimenta y se nos da como alimento y esperanza para la vida. Pongamos mucha atención a estas lecturas. Lectura del segundo libro de los Reyes. En aquellos días llegó de Baal Salisa, un hombre que traía para el siervo de Dios, Eliseo, como primicias 20 panes de cebada y grano de tierna en espigas. Entonces Eliseo dijo a su criado: dáselos a la gente para que coman. Pero él le respondió: ¿cómo voy a repartir estos panes entre 100 hombres? Eliseo insistió: dáselos a la gente para que coman, porque esto dice el Señor: comerán todos y sobrará. El criado repartió los panes a la gente, todos comieron y todavía sobró, como había dicho el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendeciré al Señor eternamente. Bendeciré al Señor eternamente. Que te alaben, Señor, todas tus obras, y que todos tus fieles te bendigan, que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. Bendeciré al Señor eternamente. A ti, Señor, sus ojos vuelven todos y tú los alimentas a su tiempo. Abres, Señor, tus manos generosas y cuantos viven quedan satisfechos. Bendeciré al Señor.
Siempre es justo el Señor en sus designios y están llenas de amor todas sus obras. No está lejos de aquellos que lo buscan, muy cerca está el Señor de quien lo invoca. Bendeciré al Señor eternamente. De la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Hermanos, yo Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables, sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor. Esfuércense y mantenerse unidos. Pórtense unidos en el espíritu con el vínculo de la paz, porque hay más que un solo cuerpo y un solo espíritu, como también una sola es la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actúan a través de todos y vive en todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos cantando al Señor, aleluya. Cántico nuevo en la asamblea de sus santos. Alégrese Israel en su Creador, que los hijos del Sion se alegren en su Rey. Aleluya. Que los hijos del Sion se alegren en su Rey. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto las señales milagrosas que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Santiago, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Jesús les respondió: díganle a la gente que se siente. Y en aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron allí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente le fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos.
Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Podemos sentarnos. Invocamos bendiciones pues para la Cofradía del Santísimo en este domingo, que es el cuarto del mes, y realizamos la bendición sobre todos. Hay intenciones de las cofradías de acá de la parroquia y también de la parroquia de Santa Bárbara Chachopo, que normalmente se hace un conjunto en algunas reuniones y en organizaciones de actividades. Rezamos por todos los cofrades y todos los que están allí siempre dispuestos en bendición para el cuidado y el resguardo del Santísimo y la honra que merita la Sagrada Eucaristía. Hoy también nos unimos a la fiesta del Cursillo. Hay un grupo de Cursillo que celebra su patrón, Santiago Apóstol, patrono de España, también patrono de un grupo de Cursillo. Bendiciones para ese grupo y todos los cursillistas dispuestos a ser testigos del amor de Dios en el mundo. Invocamos también bendiciones sobre las comunidades donde se retransmite la Eucaristía y está la presencia del ministro, o donde se celebra la palabra en este domingo. Hoy también se ha abierto el santuario arriba en San Benito y allá está celebrando la palabra el diácono, de modo tal que puedan en diferentes partes de la parroquia tener participación de este sacramento. Así evitamos la aglomeración acá en el templo principal, en la basílica, y en diferentes comunidades se realizará. Los invito pues a aprovechar esa organización que se ha querido hacer desde los ministros, la Escuela de Ministerios, la participación y el empeño de los ministros extraordinarios de la Eucaristía, de estar allí en las comunidades, en cada una, atendiendo a sus enfermos, acompañándoles en diversas circunstancias, apoyándoles en la oración y ahora en esta experiencia de las celebraciones en domingo. Es pues una bendición. Los invito a que los que puedan participar y aprovechar, pues que estén cerca de las capillas. Si están cerca, pueden ir hasta las capillas, los lugares. Allí estaba viendo en la urbanización Timotes, por ahí en la cancha, en el Salao, en la Llanito, en arriba Piedra Gorda, en las diversas comunidades, en las capillas normalmente y en los sectores afuera que no tienen capilla, pero que se reúnen también, por lo menos de Casa de Teja y en la cancha. Entonces creo que están reunidos hoy ahí en la cancha. Esa experiencia, pues poder acercarse allí donde está el ministro y recibir la comunión sacramental, es pues una bendición. Se ha podido pues tomar esa medida teniendo las prevenciones necesarias como orientan los protocolos del COVID-19, como se hace acá en la Basílica. Es pues entonces en este domingo un momento de compartir esta palabra de Dios. Hoy tengo 3 ideas para desglosar en esta homilía de lo que nos habla la palabra de Dios. 3 puntos, hay muchos, pero solo comparto estos 3 que me parecen interesantes. La primera lectura en los Reyes nos habla de esa experiencia de un siervo de Dios que viene, o de un señor que viene ante el siervo de Dios a presentar la primicia. Y me trae al recuerdo pues la vida de muchachos allá en mi pueblo que venían a presentar las primicias del café. Normalmente
es un pueblo que recoge café, y entonces los primeros granos que se sacaban de las cosechas se presentaban en primicia una vez al año, porque es una cosecha anual que da el café, ¿no? Esa experiencia, me acuerdo yo el domingo de las primicias, la primicia del Cristo, la primicia del café, y bueno, otros llevaban otras cositas, que sí, quesos y esas cosas, otras ofrendas. La primicia, hablar de primicias en medio de nuestra iglesia, a veces casi uno no se detiene en esos temas, los da por entendidos. Se supone que eso debe aprenderlo uno en catecismo, lo que es la bendición de la economía, que a veces la gente no habla, o los sacerdotes, dice el padre Calleja en su enseñanza, que no es culpa de la gente, sino culpa del cura que no explica, y entonces no se cumplen las bendiciones completas en la feligresía, porque si el padre no explica, pues la gente no lo sabe, y pocos se detienen a estudiar. En esa explicación de la bendición de la economía, el padre explica que Dios lo ha diseñado a través en el Antiguo Testamento, para el pueblo de Israel funcionaba así, en 3 partes, de forma trinitaria. Hace una analogía de lo que es la experiencia trinitaria. Dice, en Dios muchas de las cosas, y en la experiencia de la iglesia, que siempre están de forma trinitaria. Y hoy, hablando del cursillo hace ratico, pues en el cursillo también está lo que llaman el trípode, ¿sí? Y en muchas experiencias está esas 3, que también, así como Dios está diseñado en tres personas. El padre Juan explica, entonces dice, también la economía está diseñada para bendecir, o su bendición en 3 partes. Está la parte de la primicia, que es el primer aporte, lo que uno siembra, lo que uno ofrenda para poder, antes de hacer un proyecto, para que tenga cabal cumplimiento, para que tenga éxito. Poner en presencia de Dios mi proyecto, mi proyección, mi vida, mi cosecha, lo primero que recibo, lo primero que hago, lo primero que doy. Esa experiencia que le explicaba en estos días a un señor que abrió un negocio, haga las 3 cosas, realice la primicia, como es un negocio de ventas todos los días, de las primeras ventas del mes, separe una parte que sea para la primicia, diferente de lo que son las ofrendas, a diferencia de lo que son los diezmos. Son 3 cosas muy distintas, y ese es las 3 partes en la bendición de la economía: la primicia, la ofrenda y el diezmo. Hablar de eso en la iglesia no se dice, porque entonces dicen es que el cura necesita plata y está pidiendo plata en la iglesia, y es un tema delicado en el sentido de que como no se enseña, y a muchos les da miedo decir, que van a criticar y van a decir. Normalmente critica el que no sabe y el que no conoce. El que conoce no critica, sino que comprende. Entonces esa es la primera parte, la primicia, que se entrega al ministro de Dios, como se hace también con el diezmo. Y con la ofrenda es diferente, porque se puede hacer en diferentes proyecciones a las diversas personas, en la solidaridad de la necesidad. Bueno, ese es un tema especial. Los invito a que revisen, busquen, pongan ahí en Google, en internet, ¿no? ¿Qué significa primicia? ¿Por qué las primicias? ¿Y para qué? ¿Y en qué citas de la Biblia dijo Dios que es necesaria la primicia? ¿Y qué atrae en bendición sobre su trabajo? Que decía el otro día una señora, estaba haciendo dulces, y entonces el domingo dijo, voy a hacer unos dulces, y vino para misa. Y entonces pasó en las ofrendas y me dijo, padre, entonces Dios le bendiga, ¿no? Así pasó. Y entonces dijo, yo le dije, Dios le bendiga la ofrenda. Dijo, padre, esto es primicia. Y yo le hice la oración de bendición de primicias, y uy, eso se vendió rapidísimo. Y bueno, el detalle no es que hagan primicias para que tengan éxito en lo que realicen solamente con el interés,
yo voy a dar para que entonces convertimos eso en un negocio, ¿no? Yo doy tanto para que reciba tanto. No, no se trata de eso, pero se trata es de poner en proyección la parte inicial, la intención inicial de lo que yo proyecto realizar en mi economía, en mi ejercicio laboral, durante un tiempo oportuno. Bueno, esa es la experiencia allí de la primera lectura que nos habla hoy Reyes. El Evangelio es un tema muy específico de lo que es la corresponsabilidad en la construcción del reino de Dios. Es otro tema distinto, la corresponsabilidad. La iglesia la conformamos los cristianos, los bautizados, no solamente los curas. Aún todavía hoy siguen preguntando, ¿y qué piensa un católico? Preguntándole a uno como cura, ¿y qué piensa la iglesia de eso? ¿No? O uno aún escucha a católicos dando opiniones de cosas en la iglesia que van en contra de la misma doctrina de la iglesia. Entonces, ahí como que, yo soy católico, pero pienso de esta forma y creo de esta forma y hago, entonces me desoriento, adapto la religión o la fe a mi modo de ver, a mi capricho, y no es que yo me adapto a lo que me proyecta el Señor como camino de salvación. Recordamos que esta experiencia de salvarnos no es un esfuerzo propio, sino un camino que Jesús recorrió, que ya lo transitó y que en la cruz se consumó para llegar a la resurrección. Entonces no tenemos que inventar caminos y no tenemos cada uno que inventar formas de hacer las cosas, sino que debemos es seguir lo que Cristo nos orientó. Por ello, la corresponsabilidad en la construcción del reino de Dios, que le corresponde a todos los cristianos, todos los bautizados, ¿sí? Esa experiencia hoy de la multiplicación de los panes que se nos da como una enseñanza que todos podemos aportar y que es necesario dar aunque sea poco, ¿sí? Es la experiencia, ¿no? Surge ante la proyección, cuando realizamos un proyecto de algo, cuando nos planeamos hacer algo, cuando estamos organizando, siempre, ay, no, pero ¿cómo va a ser eso, no? Pero ahorita que nos va a tocar organizar la ordenación de Carlos, Dios mediante, del seminarista, que empezará pronto el cuarto año de teología. Al empezar el año de teología, haremos la organización del comité y nos pondremos a trabajar en eso. Cuando siempre hay proyectar algo, o aunque sea organizar la misa para el domingo de la cofradía, por ejemplo. Ay, pero ¿y cómo hacer? Y hay que ofrendar vino, y hay hostias, y hay no sé qué, y llevar velas, y llevar velones para el Santísimo. ¿Y cómo va a hacer eso, no? Le decía en estos días que a los cofrades se les había olvidado que al Santísimo le ponía velones, porque en estos días me trajeron así unos grandotes, gracias a Dios, y ya, listo, con eso yo soy feliz. Con ese tiene alumbrado el Santísimo por lo menos para 5 días. Entonces, pero cuando proyectamos hacer algo en la vida, siempre surgen los peros. Ponemos en la dificultad, ¿no? ¿Qué es lo que hace aquí el Señor, el apóstol Felipe? Le dijo Felipe, ¿no? Al Señor le respondió, ni 200 denarios bastaría para comprar pan para tanta gente, ¿no? Entonces ponemos, ay, eso sí es difícil, eso, ay, Dios mío. Y siempre nos pasa, que hay que organizar, y, ay, imagínense, hay que buscar tanto, comprar 200 denarios. ¿Usted sabe lo que es de esos 200 denarios? Haciendo un cálculo, normalmente 200 denarios es como un año de trabajo, más o menos, de una persona, ¿sí? A aquellos trabajadores que se les había contratado en la parábola, dice el Señor, de aquel dueño de la finca que salió y buscó a unos y les dijo, les voy a pagar un denario, lo equivalente a un salario diario, ¿no? Claro, en una economía normal sería mucha plata. En nuestra Venezuela, lo de un salario diario, del salario mínimo, pues eso no alcanza ni para comprarse un chicle. Pero entonces pudiera ser una tontería. Pero en una economía normal,
bien organizada, pues un salario de un día es lo necesario y suficiente. Entonces sería 200 días de trabajo, lo que usted gana en 200 días de trabajo, más o menos, una proyección para ver todo eso, lo que usted gana entre 200 días de trabajo, comprarlo en pan para repartirlo. Siempre entonces proyectamos, pero vemos es lo más difícil. Ay, eso le pasa a todo, es como muy común, es como una tentación muy humana. La respuesta de Jesús, la respuesta de Jesús no, perdón, el otro discípulo. Siempre hay alguien que sugiere, que da apoyo, que dice o está presente, ¿no? Aquí hay un muchacho, dice, no, hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. Siempre hay algo, ¿no? Pero aún eso algo pareciera poquito, ¿sí? Es lo que vemos en la percepción humana. Dice así, ¿no? Pero, ¿qué es eso para tanta gente? Nos dificultamos a veces en eso, ¿no? Una experiencia, las ollas comunitarias, por decir así, y que uno lo escucha a veces en las sociedades. Ay, pero es que en la sociedad de nosotros somos 5 nada más. ¿Ya? Y entonces pareciera como que somos muy poquitos para la obra tan grande que hay que hacer, ¿no? O pareciera que lo que usted quiere ofrendar fuese como insignificante, y resulta ser que no. En Dios no hay límites y cada quien expresa en generosidad lo que tiene. Él tenía 5 panes y 2 cebadas. ¿Cuántos de esos 5 panes, 2 cebadas, no, 2 pescados? ¿Cuántos de esos panes se los dio a Jesús? Tome medio Jesús para usted y el resto lo guardo para mí. No preguntamos ahí si hubo negociación de decirle al Señor, mire, es que yo tengo que regresar y yo le voy a dar 1 y un pescadito y el resto usted verá cómo hace, ¿no? Es la experiencia cuando se da de lo que uno tiene, de lo que uno puede, de lo que se aporta, y pareciera poco. Estos días escuchaba de una experiencia que hicieron de reunir arepas para compartir un día, no me acuerdo, yo creo que fue en Cursillo también este año, y entonces por casas pedían una arepa, 2 arepas rellenas, 2 arepas rellenas, 2 arepas rellenas. Si 10 casas dan 2 arepas rellenas, ya son 20 arepas, y es un montón, ¿no? Es decir, 100 personas, y así digo, cuántas cosas que a veces de lo poquito se puede hacer mucho. Lo que sí es que es necesario que haya un apoyo de parte nuestra. Jesús hace el milagro, multiplica los panes por montón para la gente y sobra, 12 canastos, dice. Pero hubo la necesidad de que aquel muchacho presentase esos 5 panes y esos 2 pescados. Por eso es importante de que nosotros también sintamos propio que nos toca a nosotros apoyar a Jesús en la obra de la evangelización, en la misión, en la obra de la iglesia, en la constitución de realidades, de proyección, de cuidado, de solidaridad humana. Es importante. Cada quien aporta, apoya y obsequia de lo que tiene, y eso normalmente es lo que se llama ofrenda, también en esa proyección de la economía que hablaba hace rato. Lo que el muchacho aportó, lo que el muchacho ofrendó, lo que él dio, que el Señor lo multiplicó y se convirtió en bendiciones para todos y para más. Y leyendo estos textos se me viene a la mente la idea, hay una idea, bueno, no lo puedo calificar mal, pero curiosa, ¿no? Que hay veces gente que le dice a uno, mire padre, le traje esto, pero es para usted, ¿no? Padre, le traje esto, pero es para usted. Esa experiencia que, escuchando la primera lectura, el profeta dice allí, Eliseo, el siervo de Dios, denle ese pan a la gente. Y leyéndome, se me venía a la mente, la cabeza, un comentario que me hizo una persona el otro día,
Padre, es que yo no volví a llevar más nada para la iglesia porque yo el otro día llevé una cosa ahí, un paquete de harina pan, pongámoslo. Y ese paquete, después que salió la misa, lo llevaba otra señora, otra persona distinta, y lo llevaba para la casa. Yo lo llevé para la iglesia. Esa experiencia que es importante, aprender a diferenciar. Yo ofrendo lo que el que recibe hace con ella, ya no depende de mí como el que haga la ofrenda, ¿no? Por lo menos primicias y diezmo, sino que se da, que a veces se comparte, se hace aquí con lo del kilo de amor y se reparte para muchas personas. No sé si la harina de pan que trajo una persona de allá vuelve a regresar hasta cerca de su casa. El producto que usted trajo a la iglesia vino y después volvió a ir en algunas partes. Puede ser, o va a otra parte distinta, o se la comió el padre en el desayuno. El detalle es eso, ¿no? De no condicionar. Se da la ofrenda para que se haga la obra de Dios. Sepa usted. Bueno, bendito Dios que a veces también traen unos dulces muy buenos y unas gallinas rellenas. Y de padre, eso para usted. Bueno, está muy bien. Esa experiencia muy humana. De esa parte, la solidaridad humana que el Señor da. Recojan lo que sobra y aún hay de más. La tercera parte, la tercera idea, que la expresión apareciera como nueva, aunque no es nueva, y la idea está desde el Evangelio, la carta de la carta de Pablo, lo que hoy en día se dice en la iglesia de la sinodalidad, trabajar juntos, trabajar en conjunto, saber que la obra de Dios es un apoyo de todos, cada uno tiene su carisma, pero en la iglesia no debemos ser mezquinos a la hora de la misión, a la hora de la evangelización, a la hora de construir reino. Es que eso nos toca a nosotros, aún todavía 2000 años después de que Jesús hace esta enseñanza, San Pablo hace esta enseñanza, seguimos diciendo esto es mío y me toca es a mí solito y el resto que no se meta. Ahí dice acá, es un solo cuerpo, un solo espíritu, y como también es una sola la esperanza de todos, formamos un mismo ser en la iglesia, una misma misión, y es Cristo el que nos une a todos. No tratemos de dividir nosotros entre el mismo cuerpo de Cristo, fraccionar y querer seleccionar. Eso es un grito en el mundo, y el Papa habla mucho eso de la sinodalidad. Cada uno de lo que tiene, de sus carismas, de su apoyo, una su esfuerzo para realizar la obra de Dios. Eso es un llamamiento que recibimos desde el bautismo, que hay que hacerlo con humildad, dice. Humildad, amabilidad, y sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor. Esfuércense en mantenerse unidos en el espíritu con el vínculo de la paz. Es importante el mantenerse unidos. Hay que trabajar, claro, por supuesto, primero en la unidad de cada grupo, ¿sí? Todavía hay grupos que pelean unos con otros y andan en reuniones y sale de la reunión y manda entonces criticando al coordinador, al otro. Yo soy miembro de ese grupo y no ayudo, sino que hago la guerra ahí dentro, más bien en el grupo. Eso no debe ser. No hay que dejarse llevar por esa tentación. Trabajar, mantenerse unidos con el vínculo de la paz. Si un grupo no está unido, pues no va a trabajar en proyección. Crear la iglesia, un montón de grupos de desunión, pues ahí, imagínense, si pelean en un grupito que son 5, imagínense con los otros grupos cuánta pelea puede haber, o conflicto o división. Es sentido de
unidad en Cristo. Estamos en esta iglesia para amar y servir a Cristo y construir en medio del mundo la obra de la evangelización. A veces cuesta, pero sí se realiza cuando estamos abiertos a la gracia. Que el otro día lo decían, no me acuerdo, en las reuniones del Consejo Pastoral, alguien de una sociedad decía, pero es que eso le toca al Consejo. Pues es que el Consejo son todas las sociedades, todos los grupos y todas las cofradías, ¿no? Si todo, cada uno representa para mezclar allí el mismo. Entonces, yo como miembro de un consejo o de una sociedad y representante allá, no puedo, eso le toca a otro, ¿no? Hay veces o malinterpretamos esos mensajes. Unión en cada grupo. Ahorita que van a empezar a reunirse los grupos, las sociedades, las cofradías, pues tratar eso, tratar. ¿Qué nos une como grupo? ¿Qué nos divide? ¿En qué debemos luchar? ¿Por qué hemos peleado en los grupos? No para sacar las peleas y sacarnos en cara los trapitos al sol y volver otra vez a dividirnos, no. ¿Qué nos había debilitado? Esto nos debilitaba la comunión entre nosotros. Bueno, mejoramos esa parte, ayudamos y podemos crecer. Si estamos unidos y tenemos esos vínculos de la paz, como dice la palabra del Evangelio, estaremos unidos al Señor. Entonces, recordar, ¿no? Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todo y actúa a través de todos y vive en todos. Que ese Dios nos conceda la gracia de la unidad. Bueno, en resumen, primicias como un aporte que se realiza en bendición cuando proyecto realizar una misión y forma parte de la bendición de la economía de los hijos. Otro tema, el apoyo de todos que se da desde aquel muchacho que da sus 5 panes y sus 2 pescados, que aunque pareciera que sea poco, se convierte en bendición y el Señor lo transforma en abundancia y sobra. Y por último, pues que la unidad sea ese vínculo de, como cristianos, mantenernos unidos en su amor y trabajando para su gloria. Amén. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí venía a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. A Dios Padre, que con premura amorosa comprende nuestras carencias y atiende nuestras súplicas, dirijamos la oración de toda la Iglesia. Decimos todos, sacia nuestra hambre, Señor. Sacia nuestra hambre, Señor. Oremos por toda la Iglesia Santa de Dios, para que nunca nos falte ese pan y podamos compartirlo con los demás. Roguemos al Señor. Sacia nuestra hambre, Señor. Por el Santo Padre, el Papa Francisco, y por los obispos y sacerdotes, para que su servicio de caridad al pueblo de Dios aliente todos los carismas y fortalezca la unidad del cuerpo de Cristo, roguemos al Señor. Sacia nuestra hambre, Señor. Por la paz del mundo, para que cuantos buscan a Dios se entreguen a sus hermanos y puedan vivir su fe con libertad y difundir el Evangelio, roguemos al Señor. Sacia nuestra hambre, Señor. Por las personas que viven en situación de pobreza, soledad o marginación, por los enfermos y ancianos, los que carecen de hogar o de trabajo, para que descubramos en cada uno de ellos a Cristo necesitado, roguemos al Señor. Sacia nuestra hambre, Señor. Por los llamados al sacerdocio, para que tras los pasos del Maestro, que les llama, maduren su respuesta y entrega según el modelo de Jesucristo, buen pastor, roguemos al Señor. Sacia nuestra
por todos los seminaristas, para que la formación intelectual y moral al servicio de la palabra y de la fe cristiana nos lleve a estar siempre dispuestos para dar razón de nuestra esperanza a todos los que la pidan, roguemos al Señor. Sacia nuestra hambre, Señor. Por todos los que trabajan en los hospitales, atendiendo a los enfermos, en especial a los del COVID, para que el Señor nos ayude en su les ayude en su tarea cotidiana, roguemos al Señor. Hoy en especial deseamos elevar una oración a Jesús sacramentado por los 25 años de sacerdocio del Padre Olivo, que sea Él el que le... 25. Que sea Él el que le ilumine siempre y María Santísima le fortalezca, roguemos al Señor. Sacia nuestra hambre, Señor. 23. 25, 23. Bueno. Escucha, Señor de misericordia, las oraciones que te hemos presentado con humildad y confianza, y haz que busquemos sin cesar el pan de eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ofrezcamos al Señor el pan y el vino, fruto de nuestro esfuerzo para hacer producir de la tierra el pan que nos sustenta. Pongamos en manos de Dios nuestro deseo y necesidades más profundas para que Él mismo las sacie con la abundancia de su amor. Dios nos amó como a nadie amó jamás. Él nos guía como estrella cuando nos esperamos. Él nos da todo su amor cuando es la oración de pan. Es el pan de la amistad, el pan de Dios. Es mi cuerpo, tomad y comed. Es mi sangre, tomad y bebed. Pues yo soy la vida, yo soy el amor. Oh Señor, condúcenos hasta tu amor. Es mi cuerpo, tomad y comed. Es mi sangre, tomad y bebed. Pues yo soy la vida, yo soy el amor. Oh Señor, condúcenos hasta tu amor. Dios nos amó como a nadie amó jamás. Los paisanos le creían hijo de un trabajador. Como todos él también cambió el pan con su sudor y conoce la fatiga y el dolor. Es mi cuerpo, tomad y comed. Es mi sangre, tomad y bebed. Pues yo soy la vida, yo soy el amor. Oh Señor, condúcenos hasta tu amor. Condúcenos hasta tu amor. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, los dones que te presentamos y por intercesión del apóstol Santiago, purifica nuestros corazones para que podamos participar dignamente del cuerpo y sangre de Cristo. Y acepta los dones que generosamente ha puesto en nuestras manos y concédenos que este sacrificio santifique toda nuestra vida y nos conduzca a la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Te damos gracias, Padre de bondad, y te glorificamos, Señor Dios del universo, porque no cesas de convocar a hombres de toda raza y cultura por medio del Evangelio de tu Hijo, y los reúnes en un solo cuerpo que es la Iglesia.
Esta iglesia vivificada por tu Espíritu resplandece como signo de unidad de todos los hombres. Da testimonio de su amor en el mundo y abre a todos las puertas de la esperanza. De esta forma, se convierte en un signo de fidelidad a la alianza que has sellado con nosotros para siempre. Por ello, Señor, te enaltecen el cielo y la tierra, y también nosotros, unidos a toda la iglesia, proclamamos el himno de tu gloria. Te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo tu Hijo nos congrega para el banquete pascual de su amor. Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos, pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan. Te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre, y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Haz que nuestra iglesia de Mérida se renueve constantemente a la luz del Evangelio y encuentre nuevos impulsos de vida. Consolida los vínculos de unidad entre los laicos y los pastores de tu iglesia, entre nuestro arzobispo, el cardenal Porras Cardoso, su obispo auxiliar Luis Enrique, y sus presbíteros y diáconos, entre todos los obispos y el Papa Francisco, que la iglesia sea, en medio de nuestro mundo, dividido por guerras y discordias, instrumento de unidad, de concordia y de paz. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo, y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección.
Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, en comunión con la Virgen María, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y los mártires, Santa Lucía, Beato José Gregorio Hernández y todos los santos, te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Cantamos juntos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan danos hoy, nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cantemos el Cordero. Quitas el pecado, ten piedad, Señor, ten piedad. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y sangre de Cristo guarde nuestras almas para la vida eterna. Hacemos la oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma.
Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Tanto amó Dios al mundo que a su único Hijo Él entregó, para que todo aquel que crea en Él no muera, mas tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente, mi Dios es real y yo le adoro reverente. Tanto amó Dios al mundo que a su único Hijo Él entregó, para que todo aquel que crea en Él no muera, mas tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente, mi Dios es real y yo le adoro reverente. Jesús, a ti dirigimos nuestra oración, pues tú eres nuestro refugio, nuestra esperanza y nuestra ayuda en momentos de angustia. En ti confío con toda la fuerza de nuestras almas. Por eso te pedimos que ilumines, bendigas y guíes nuestro camino. Otórganos la gracia de vivir siempre bajo